Bien, soy Eduardo Mangada y soy arquitecto. Estoy comprometido con la izquierda desde muy joven, por herencia, por cultura y por voluntad. Digo comprometido y me atrevo a decir, soy militante de la izquierda voluntariamente y convencido de ello. Sé que militante de izquierda no son palabras que algunos intentan desprestigiar, pero a mí me sirven para colocarme en este mundo de oscuridad y a veces de incertidumbre. Me identifico a mí mismo con estas palabras y algunas más. No represento ningún colectivo, pero me atrevo a afirmar que mi voz sintoniza con la de muchos profesionales, o si quieren llamémosles intelectuales, que entienden la huelga del 14 de noviembre como justa y necesaria. En palabras de Cándido Méndez, esta huelga es algo más que un paro. En efecto, supera las legítimas reivindicaciones laborales para transformarse en un grito de rebelión contra una ofensiva ideológica que bajo la cobertura, o mejor, el camuflaje inevitable, terrible palabra esto, inevitable, que ha servido para ocultar o la impotencia o la agresión. Vuelvo a repetir, bajo la cobertura, o mejor, bajo el camuflaje del inevitable ajuste o recorte, una obsesión autodestructiva, quiere borrar y enterrar las conquistas del estado de bienestar, aún incompleto y con muchas injusticias sin resolver, pero que han costado sangre, sudor y lágrimas durante décadas, más de un siglo, a la clase trabajadora, con la complicidad y el apoyo no siempre suficiente, ni además suficientemente activo, de las clases medias ilustradas, asalariadas o autónomas. Hoy me atrevo a presentarme ante ustedes o ante vosotros con el deseo y la esperanza de renovar este pacto, como decíamos hace muchos años, por lo menos yo, para unir las fuerzas del trabajo y la cultura. De la cultura es trabajo, y si no, es pura erudición. No sirve más que para el conocimiento, pero no para transformar la sociedad, que es el fin último de todo acto cultural. Pues bien, me atrevo a presentarme ante ustedes con el deseo y esperanza de renovar este pacto y juntos levantarnos en defensa de nuestra dignidad, reafirmando la necesidad de acelerar una lucha internacionalista por una sociedad más justa y eficiente, proclamada, guiada por principios que, aunque proclamados hace tiempo, siguen teniendo validez revolucionaria: libertad, igualdad y fraternidad. Gracias, compañeros, por permitirme compartir con todos vosotros esta asamblea y este grito que afirmo: la huelga del 14N es justa y necesaria y yo la apoyaré. Buenos días. Yo, como decía Miguel García Sánchez Mases, procuraré no usar las 2 horas que académicamente es usual y voy a leer solo unos párrafos en unos breves folios que aquí traigo. Permitidme en esta ocasión poner la mirada un poco más allá de la realidad inmediata, de esta realidad de ajustes, de contrarreformas, de desahucios, de privatizaciones, de desmantelamiento, en suma, desmantelamiento sistémico de los pilares de una sociedad de progreso. Me gustaría traer a colación unas palabras de un historiador económico, de los más lúcidos que todavía nos quedan en el país, Josep Fontana, que decía hace unos meses en un artículo interesante: en la historia humana se representa el pasado como una progresión inevitable hacia cada vez más libertad y más ilustración. Y hasta cierto punto esto es verdad, pero no como se nos dice, es el fruto de una regla interna de la evolución humana que implica que el avance del progreso sea inevitable. Es más bien la consecuencia de unos equilibrios de fuerzas en los que las victorias alcanzadas son menos el fruto de revoluciones triunfantes como del resultado de pactos y concesiones obtenidas de las clases dominantes, con frecuencia a través de los sindicatos, a cambio de evitar una auténtica revolución que transformase por completo las cosas. Siguiendo estas palabras de Josep Fontana, hoy lo que interpretamos muchos de los que en alguna medida nos dedicamos a la reflexión dentro y fuera del mundo académico, nos enfrentamos a una crisis sistémica, nos enfrentamos quizá al
climas de ese proceso de crisis sistémica. En definitiva, interpretamos que esta crisis, es algo más que una crisis. Un colega mío de la Universidad Nacional Autónoma de México decía hace poco tiempo en un libro que acaba de publicar que lo que nos enfrentamos es a un proceso revolucionario. Sí, a un proceso revolucionario, pero es la revolución de los ricos. Se está produciendo efectivamente un cambio paulatino en el equilibrio de fuerzas sociales, equilibrio que se desploma a impulsos de una doctrina ideológica, de unas políticas acordes con esa doctrina ideológica, que por encima de pactos sociales pasados auspicia un retroceso histórico en la senda de progreso de las sociedades humanas. No pretendo hacer un discurso apocalíptico, creo que más bien es la consecuencia de un análisis, una reflexión de la secuencia histórica que estamos viviendo, que de alguna manera muestra sus perfiles más groseros en un gradual proceso de desigualdad económica y social y en un paulatino desmembramiento de las instituciones que durante décadas hicieron posible una sociedad económica y socialmente eficiente. Lo que se está produciendo no es una crisis más como las que se suceden regularmente en el capitalismo, sino una transformación a largo plazo de las reglas del juego social que hace ya 4 décadas que dura y que no se ve que haya de acabar si no hacemos nada para lograrlo. Es por esto que necesitamos evitar el error de analizar la situación que estamos viviendo en términos de una mera crisis económica. Esto es como un problema que obedece a una situación temporal, que cambiará y que para volver a la normalidad cuando se superen las circunstancias actuales. Esto ya conduce incluso a esta reflexión que nos hace desde ciertos ámbitos a que aceptemos soluciones que se nos plantean como provisionales, pero que se corre el riesgo, si no ponemos remedio, de que conduzcan a la renuncia de unos derechos sociales que después resultarán irrecuperables. La propia crisis no es más que una consecuencia de la gran divergencia que ya estamos viviendo, la gran divergencia del incremento de la desigualdad. Por eso, pensando lo que se nos avecina en un futuro que ya se dibuja, nada halagüeño desde mi punto de vista, un futuro que ya empieza a estar aquí, es preciso continuar luchando por lo que nos parece que es la senda del progreso. Es preciso una huelga general. Una huelga de los que podemos, porque no olvidemos que hay 6 millones que no pueden ir a la huelga, que no pueden celebrar la almudena que decía Juanjo Castillo. Gracias. Los siguientes van a ser los escritores, poetas y escritores Manuel Rico y Luis García Montero y Viviana Medialdea, profesora de Economía de la Universidad Complutense. Buenos días. Yo cuando venía hacia este acto me acordaba de la dedicatoria que abre mi último libro de poemas, que está dedicada a mis hijos, que tienen 28 y 22 años respectivamente, y añadía una coletilla que dice: a su generación golpeada y silenciada. Y yo creo que en este acto, en esta convocatoria de huelga general, debemos pensar fundamentalmente en ellos. Y yo pensaba cuando venía a este acto que las luchas que me movieron en los años 70 van a ser lamentablemente las mismas luchas que van a tener que mover a nuestros hijos si no somos capaces con ellos y con otras generaciones intermedias torcer el pulso a esta derecha y a las fuerzas económicas que llaman mercados, que están determinando la democracia y determinando el carácter de esta sociedad. Yo voy a apoyar la huelga general y lo voy a hacer por 3 razones. Una primera razón porque yo creo que hay que romper con una dinámica que nos lleva al suicidio colectivo y al hundimiento del estado del bienestar. Y quiero también que al hacer la huelga empecemos a mover al conjunto de la izquierda. No puede